planteada y hemos convocado para ello a Patricia Zárate, jefa de estudios de opinión del Instituto de Estudios Peruanos, del IEP, y a Celina Salcedo, que es analista política en Ayacucho. Muy buenos días a ambas. Buenos días, Nicolás. ¿Cómo está? ¿Qué es lo que ustedes piensan? Comencemos con Patricia. O sea, todo indica, Patricia, que el gobierno va a tener el día de hoy, y raspando, como han dicho congresistas que incluso van a votar en contra del voto de confianza, pero va a tener el voto de confianza. Sin embargo, la situación está muy deteriorada, ¿no? O sea, el gobierno está desacreditado, el Congreso tiene unos niveles de impopularidad notables. O sea, ¿cómo definirías, Patricia, lo que está pasando en el Perú hoy? Sí, es todo como muy mediocre, ¿no? Lamentablemente estamos ya asistiendo a un colofón de una crisis política que viene de tiempo y en general ambos poderes, creo que hasta cierto punto conscientes de su mediocridad, están tratando de mantenerse en el poder, y mantenerse en el poder implica este tema, ¿no? De dar la confianza a un gabinete que, a diferencia de los anteriores, que también todos los criticaban porque eran malos, con razón, o sea, con algunos ministros y todo, este está peor evaluado, ¿no? O sea, incluso con Dori, o sea, no hemos visto un ministro de salud en toda esta época de la pandemia que tenga tan poca aprobación, ¿no? Entonces, creo que es un clima muy complejo, pero como dicen la mayoría de analistas, creo que este voto de confianza sí puede ser positivo para el gobierno, ¿no? Es decir, todo indica que el gobierno va a ganar este voto de confianza, pero yo insisto, seguimos sin resolver la crisis política, ¿no? Exacto. Y la pregunta es, Celina, ¿cómo salimos de este entrampamiento en el que estamos? Celina, no sé si me escucha. Buenos días. Buenos días, Nicolás. Sí, lo escucho. Lo que pasa es que yo no lo puedo escuchar a través de la pantalla, pero no sé si me escucha usted. Perfectamente. Pues muchas gracias. Sí, dígame. Sí, lo que le preguntaba es, ya, el gobierno gana hoy día el voto de confianza, pero seguimos atrapados en una crisis. Es decir, el gobierno sigue sin resolver la constitución de un gobierno eficiente a la altura de lo que requieren las circunstancias. O sea, siguen todos los problemas con los nombramientos, ¿no es cierto? Y en el otro extremo, el Congreso sigue con esta agenda de cuestionar ministros, retomar cada vez que les es posible el tema de la vacancia presidencial. Seguimos atrapados, ¿no? Mientras los grandes problemas del país esperan, ¿no? Bueno, efectivamente, Nicolás, creo que este es un problema que se viene dando en estos últimos años. No es la primera vez que ocurre esto. Ese enfrentamiento entre el Congreso y el Ejecutivo genera inestabilidad política en nuestro país, ingobernabilidad. Realmente es un serio problema que parece que nuestros políticos, nuestros líderes políticos no consideran, sino más bien anteponen sus intereses, sea de partido, sea de intereses personales, pero no están pensando realmente en la población, esa población que requiere y necesita con urgencia que el Estado, que el gobierno, a través de los diferentes niveles de gobierno, puedan responder a esta demanda que la crisis sanitaria nos ha conducido realmente a problemas terribles para la población especialmente más pobre. Creo que este enfrentamiento realmente es un tema de poder finalmente. El poder ejecutivo, que no logra entender el rol que tiene en estas circunstancias, en este escenario tan complicado y difícil, y que también el legislativo hace lo suyo. Pareciera que estuvieran en una carrera de ver cuál de estas instancias tiene el rechazo de la población. Ya hemos visto a través de las encuestas y los resultados, tienen un altísimo porcentaje de desaprobación de parte de la población. Y eso es preocupante, Nicolás. Creo que esto no se había dado en mucho tiempo, pero creo que es tiempo también que el presidente pueda retomar, enrumbar
una conducción del país que esté en relación a la demanda de la población. Igualmente legislativos. He escuchado a los congresistas en el sentido de que hacen una crítica respecto al presidente sobre algunos cambios en la política, pero realmente también ellos hacen lo propio. Claro, ahora el tema es que, por ejemplo, se plantean escenarios posibles, ¿no es cierto? ¿Tú cuál es el que prevés con la experiencia que tienes, Patricia, en el estudio de los movimientos de las corrientes de opinión? O sea, ¿vamos a sobrevivir todos estos años en esta crisis? Es una pregunta complicada, ¿no? O sea, a veces uno piensa que hay cosas que no van a pasar. Yo pensé, por ejemplo, que no iba a funcionar la segunda vacancia de Vizcarra. Pensé que no iba a suceder y sucedió, ¿no? Con todo lo que trajo, porque fue mucho peor, ¿no? Claro. Entonces, luego de lo que ha pasado, lamentablemente esas experiencias nos indican que no necesariamente lo que pasa luego es mejor, ¿no? O sea, si Vizcarra hubiera terminado, le faltaban unos meses, ni siquiera le faltaba un año, ¿no? O sea, le faltaba muy poco tiempo para terminar su gobierno. Yo nunca estuve de acuerdo con ese gobierno, pero bueno, luego lo enjuiciaban y más o menos se trataba de llevar una institucionalidad y evitar dañar una institucionalidad que es lo único que nos está salvando ahorita para cosas peores de las que están sucediendo en el gobierno. O sea, ese cuoteo que han hecho, lamentablemente estamos llegando a cosas que pasaban el siglo pasado con el primer gobierno de García, por decir algo, o con el primer gobierno de Fujimori. Ese tipo de cosas ya no eran tan groseras como es ahora, ¿no? Entonces, esa poca institucionalidad que tenemos es lo único que podemos salvar por ahorita, ¿no? Entonces, de verdad que no sé cuál sea el escenario, porque 2026 nos parece lejísimos y no sé si vamos a poder vivir en esta constante incertidumbre. Más del 60% de la población dice que esta crisis la afecta mucho. Ya tenemos una afectación emocional por todo lo que es la pandemia. Y esta crisis política que nos vuelve a llenar de incertidumbre también nos afecta. Entonces, realmente estamos jugando con seres humanos al hacer esto, ¿no? Entonces, creo que de verdad no te podría dar un escenario futuro, ¿no? Creo que en el corto plazo, por lo menos, o en el mediano plazo, sí, esto se va a mantener, porque se va a mantener de crisis en crisis, crisis pequeñas, crisis mayores, pero no creo que Castillo salga del poder tan pronto. Pero la pregunta que te la hago, Celina, que se la hago a usted, Celina, es... estamos condenados a que nos pase lo que ya nos ocurrió otras veces en la historia. Es decir, ayer una persona amiga me llamaba entusiasmado diciéndome que el cobre había batido el récord histórico de precios en el mundo y que nosotros tenemos cobre. ¿Por qué nos sirve tener cobre si no está viendo la inversión que debía haber para sacar ese mineral y ponerlo en valor, y con los recursos que este mineral genere poder transformar la vida? Pero los peruanos, es decir, nos está fallando eso, es decir, el de la atracción de la inversión, pero nos está fallando lo más importante, que es tener un aparato de Estado eficiente y honesto que pueda administrar y gestionar esos recursos para realmente resolver la vida de los ciudadanos y no los bolsillos de los políticos. ¿Estamos condenados o no, Celina? Bueno, realmente es un problema serio, Nicolás. Así como van las cosas, pareciera que estamos condenados a eso, pero yo creo que esperamos también la reacción de la población respecto a esta crisis política y a este enfrentamiento entre dos estados importantes de nuestro país que no valoran lo que significa para la población los efectos de la pandemia, que mucha gente está en pobreza extrema, la pobreza ha incrementado, por ejemplo en Ayacucho se ha incrementado la pobreza monetaria, y eso es preocupante. Pareciera que eso no les interesa a los políticos, pero la población está mirando y evaluando el actuar de estas dos instancias que efectivamente no dan muestras de que les preocupa el problema de la población, que les preocupa lo que significa estar en pobreza, que no les preocupa la reactivación económica, que no les preocupa
trabajar todas esas políticas públicas importantes, orientadas a mejorar la situación de hombres y mujeres de nuestro país. Este es un tema crucial que nos genera incertidumbre, que nos genera temor en muchas cosas, porque no sabemos qué va a pasar, no sabemos qué va a ocurrir. Un pequeño productor no puede invertir más porque no sabe lo que va a suceder. O sea, esta incertidumbre genera temor realmente, pero también puede generar reacción, y eso es algo que debemos de evitar, Nicolás. Creo que eso deben pensar los políticos de nuestro país, ser responsables y pensar con serenidad y tomar las decisiones necesarias, pero orientadas justamente a resolver estos grandes problemas. Yo les quiero pedir un favor, tenemos que ir a una pausa, pero quisiera que continuemos esta conversación, que yo creo que es muy, muy importante en una circunstancia como esta, y la opinión de ustedes, por supuesto, que también nos interesa muchísimo. Vamos a la pausa, por favor, y regresamos en unos minutos con ustedes. Gracias. O sea, estamos en Exitosa, 11 años integrando al Perú, y estamos conectados con Patricia Zárate del Instituto de Estudios Peruanos y con Celina Salcedo, analista política de Ayacucho. Y yo quería plantearles una interrogante con respecto a este tema. Es decir, somos un país que atraviesa desde hace años una gravísima crisis política. Somos un país que paradójicamente tiene a la vez una enorme oportunidad, como pocas veces ha tenido en su historia, porque los productos que nosotros tenemos están altamente demandados a altísimos precios en el mundo. Es decir, que podemos multiplicar nuestro presupuesto de la República de una manera astronómica, y sin embargo tenemos un aparato de Estado ineficiente y corrupto, y tenemos un sistema de partidos colapsado. Es decir, porque los partidos no son partidos. Entonces, ¿por dónde empezamos? Es lo que yo les quiero preguntar a ambas. ¿Por dónde empezamos? O sea, por ejemplo, yo me doy cuenta, y te quiero transmitir eso, Patricia, de que, por ejemplo, uno de los cambios que hay que producir es el papel real de la mujer en la vida nacional. Y nosotros nos hemos dado cuenta, y lo cual es un paso adelante, ser conscientes, de que, por ejemplo, el espacio que le damos a las mujeres en los temas de opinión. O sea, los opinólogos son todos hombres, o la mayoría de ellos, ¿no? Pero las mujeres tienen opiniones, y desde mi modesto punto de vista, en muchos de los casos más sensatas, más racionales, con una especie de cable a tierra que nuestros opinólogos que vuelan por los aires. Pero ¿qué hacemos? ¿Por dónde empezamos, Patricia, para cambiar esta situación? A ver, hay dos cosas, ¿no? Una, lo del tema de género, que, bueno, obviamente se celebra ahora el Día de la Mujer, que es un día muy importante y nos trae a la cara todo lo que ha hecho este gobierno, que realmente es un gobierno muy machista, ¿no? O sea, si tenemos en cuenta que no tiene casi ninguna ministra en su gabinete, y en fin, con todas las declaraciones que hacen a veces sus principales líderes, cuando un hombre empieza a decir, ay, por las damas, yo ya sé que es machista. O sea, realmente es patético. Por ese lado creo que estamos retrocediendo a nivel del gobierno. Felizmente se mantiene el Ministerio de la Mujer, que es un ministerio que, como nunca le han hecho mucho caso, como tiene poco presupuesto, porque ya no tiene los programas que tenía antes, sino que ahora los tiene el MIDIS, no se lo disputan como un botín, y felizmente ha podido trabajar de mano con la sociedad civil, de mano con las feministas, con el movimiento de mujeres, que son, gracias a ellas, a ese movimiento de mujeres, gracias a las feministas, las mujeres tenemos muchos más derechos de los que podríamos haber tenido, de los que tuvieron nuestras madres y nuestras abuelas. Entonces, disculpa este statement que tengo que hacer, pero ya que tengo la oportunidad de hacerlo y hablando del tema, te lo agradezco. No hay que olvidar eso, no hay que olvidar que es la lucha del movimiento feminista el que ha conseguido que tengamos una serie de derechos, ha mantenido viva que vengan la agenda. A regalar unas rosas por el día del 8 de marzo. Ese es un tema. Disculpa nomás que me tome la libertad de esto. Y lo otro es que es muy complicado, porque yo creo que acá hay un tema de gestión estatal que si bien ha atravesado a todos los gobiernos, en este está mucho peor. Y lo dicen las cifras, no solo por el tema de la inversión que se podría hacer, sino porque estamos gastando poco y gastando mal en tema del gobierno. Entonces, creo que el BCR tiene un buen análisis al respecto.
y este gobierno podría hacerlo si convocara gente realmente mucho más capaz en temas. Ya no me refiero tanto a los ministros, puede ser que los ministros no, pueden ser sus ministros de confianza, pero que debajo de esos ministros hubiera gente mucho más capacitada que pudiera trabajar, ¿no? Claro, ahora, ¿tú qué piensas sobre esto, Celina? Es decir, por ejemplo, para empezar con el tema del papel de las mujeres en la política y en la vida nacional, esto es lo que ha dicho en su discurso por el 8 de marzo el ministro Alfonso Chávarri. No sé si podemos escucharlo o lo leo nomás, señora Magariño. Vamos a escucharlo, porque vale la pena. Porque la mujer es la asesora, la mujer es el que vela por el bien del esposo, la mujer es el que vela por el desarrollo del hogar, y el éxito de toda una familia es gracias a la mujer. La mujer que nos dio Dios el complemento para formar una familia y ser la compañera del hombre. ¿Qué dice Celina sobre esto? Bueno, en realidad, Nicolás, esto es una evidencia de estereotipos que todavía se maneja y mucha gente piensa que las mujeres estamos en un segundo plano y que siempre hemos estado en una situación de subordinación, y realmente eso es preocupante, que venga todavía de autoridades como un ministro y que no se dé cuenta que efectivamente estamos viviendo en un siglo XXI, que las cosas han cambiado efectivamente, aunque definitivamente las brechas subsisten. Y creo que esa es la expresión justamente de este tipo de declaraciones que no reconocen los derechos de las mujeres, y que en realidad las mujeres no solamente sufrimos este tipo de discriminación, este tipo de opiniones respecto al actuar de las mujeres, sino que hay una serie de aspectos que generan discriminación, por ejemplo, salarial, persiste el acoso laboral y político, y esto es preocupante, Nicolás. Por eso es que decimos que el Perú, a pesar de que ha habido un avance importante en el acceso a la educación, también tenemos problemas, por ejemplo, en temas de salud, donde tiene que ver mucho con la decisión de las mujeres. El tema del incremento del embarazo en adolescentes, la violencia persistente, los feminicidios, son aspectos que nos muestran que en vez de avanzar, en vez de cerrar esas brechas de género, estamos retrocediendo. Y esto no solamente es porque se da a través de las políticas o no se implementan las políticas adecuadamente, sino también porque hay un riesgo en nuestro país respecto a la situación de los derechos de las mujeres desde el legislativo. Sabemos que se quieren cambiar incluso el nombre del Ministerio de la Mujer por el Ministerio de Familia. Es decir, hay sectores conservadores que, lejos de impulsar políticas a favor de los derechos de las mujeres, están tratando de restringir estos derechos a través de normas. Entonces, no es solamente el tema del Ejecutivo, que es que tiene sus responsabilidades, también es del Legislativo. Entonces, si no hay un trabajo articulado en función a las grandes demandas de las mujeres, a esas brechas que subsisten, a esa violencia que persiste, y que los datos estadísticos realmente a veces son escandalosos y escalofriantes, de feminicidios permanentemente, mujeres asesinadas, niñas embarazadas, acoso sexual. Esos son temas que realmente nos preocupa, y que eso realmente no vemos que no existe la voluntad política para que haya igualdad de género plena en nuestro país, y que este país sea realmente inclusivo. Entonces, claro, es cuestionable las opiniones de este tipo, y creo que necesitamos generar cambios importantes en quienes son responsables del Ejecutivo, y que no tengamos ministros, como en este caso, con estas opiniones que realmente nos generan molestia, indignación y rechazo. Claro, porque además él está siendo absolutamente sincero, transparente. Él piensa que le está rindiendo un homenaje a la mujer, pero al hacerlo está revelando una profunda convicción de que la mujer está subordinada al hombre.
Es impresionante. Eso es lo que nos está diciendo. En su cabeza, la mujer está subordinada al hombre. Y eso, lamentablemente, es parte de lo que se está expresando en la composición del gabinete. Miren, lo que ha escrito Mari Carmen Alba hace unos minutos. Es un honor ser presidenta del Congreso con la mayor presencia de mujeres en la historia. Hoy, en el Día Internacional de la Mujer, quiero decirte que somos tu voz y cumpliremos nuestro compromiso de representante y legislar por un país con más justicia y respeto para todas. Ahora, el problema es que en la agenda del Congreso está ahí dando vueltas esto de que acaba de señalar de Celina, ¿no? De la desaparición del Ministerio de la Mujer, ¿no? En todo caso, desaparecerá cuando se haya logrado que la mujer tenga el papel que debe tener en la sociedad, ¿no? Claro, Nicolás, yo creo que todavía somos una sociedad profundamente machista, es una sociedad que no se respeta a los derechos de las mujeres, una sociedad homofóbica, misógina, y que realmente en estas condiciones de verdad es muy difícil que nosotros podamos alcanzar la igualdad en nuestro país. Y teniendo sobre todo representantes, tanto en el legislativo como en el ejecutivo, que no hacen nada justamente por entender lo que significa el enfoque de género, por ejemplo, en la educación. Se quiere traer abajo, por ejemplo, la educación sexual integral, que es un pilar importante para cambiar sobre todo esta situación de violencia que viven las mujeres y no logran entender, y eso es preocupante, que nuestros líderes políticos, que quienes dirigen el país, quienes legislan, están haciendo todo lo contrario a lo que nosotros demandamos como mujeres y sobre todo que se nos reconozcan nuestros derechos. Esa es una exigencia de todas las mujeres organizadas y como decía anteriormente la compañera, realmente creo que el movimiento de mujeres, el movimiento feminista da un aporte fundamental a nivel mundial para lograr nuestros derechos. Y estos derechos han sido arrancados a fuerza de lucha. No ha sido fácil y nadie nos ha regalado estos derechos. Creo que eso también es fundamental, que en el mundo en este momento hay muchas movilizaciones, en nuestro país igualmente, para hacer ver a este gobierno y al legislativo de que es importante que de una vez por todas empiecen a trabajar con este enfoque de género y que realmente esas brechas se acorten, porque es crucial. Es terrible lo que viven las mujeres en las zonas rurales, Nicolás, mujeres que sobreviven porque están en una situación de pobreza y el Estado no se acerca a ellas, el gobierno no las escucha y el legislativo al contrario está entrabando toda esta situación con políticas que quieren sacar y que efectivamente eso estaría en contra de los derechos de las mujeres. Yo quisiera terminar esta entrevista con una pregunta, Patricia, más política. ¿Tú crees que, bueno, como dice el dicho, no vale la pena soñar? O sea, ¿tú crees que es posible que tras que Aníbal Torres Vázquez reciba el voto de confianza y haya logrado, digamos, restablecer la estabilidad, por lo menos por un tiempo, y nadie sabe hasta cuándo, del Ejecutivo, que se empiecen a producir una serie de cambios en el gabinete con criterios más bien técnicos, más bien de empezar a buscar consensos, no solamente con los partidos, sino con la sociedad? Es decir, por ejemplo, si en este momento es un momento de boom en la inversión minera, entonces hay que poner al mejor, al más calificado para cumplir esa función, que logre atraer la inversión y simultáneamente vacunarnos contra los conflictos sociales. O en el caso de agricultura, que tenemos un boom de la agroexportación y tenemos... Es decir, ¿tú crees que es posible soñar con eso? Que Aníbal Torres Vázquez tenga la inteligencia de empezar a producir cambios en su gabinete para poner a la gente adecuada, pasada la tempestad del voto de confianza. A ver, una de las cosas que más se le critica a Castillo, y está en la última encuesta del IEP, es el nombramiento de ministros cuestionables, ¿no? Entonces, acá puede ser dos cosas: o no darle el voto de confianza al gabinete y decir, ya, paren, o sea, les estamos dando el voto de confianza para que puedan hacer cambios al interior, al traer mejores personas, pero sacaron a buenas personas, ¿no? Sacaron a Mirta Vázquez, sacaron a Guillén,
sacaron incluso al primer ministro de Educación por un mensaje de WhatsApp. O sea, yo no creo que aprendan realmente si es que se le da el voto de confianza. Es mucho más probable que aprendan si es que no se le da el voto de confianza esta vez. Ahora, lo que pueden hacer en la chatura política que tienen, y que tiene Perú Libre y Cerrón detrás, es decir, bueno, no me da el voto de confianza, entonces te pongo otro gabinete impresentable para cerrar el Congreso. Eso podrían, lamentablemente eso podría ser el no darle el voto de confianza, que yo diría con un ministro de Salud, con un ministro de Transportes, que es lo mismo que el anterior, solamente cambió de nombre, y más cosas, y este tema de la falta de paridad en el gabinete. Entonces creo que yo como ciudadana, yo no le daría el voto de confianza, así de frente, por más que crea en la institucionalidad y todo, porque este gobierno no aprende. No creo que aprenda, de ninguna manera creo que aprenda a mejorar la calidad, porque tendría que tener confianza. Y lamentablemente estamos en un país tan desigual que sectores como el que representa Pedro Castillo no tienen en su inmediato, en su confianza, redes donde haya gente mucho más capaz. Es diferente otro tipo de gobierno donde tú tienes otro tipo de redes, y eso lo explicó muy bien Díaz Albertini en una columna del Comercio, en un artículo que él siempre escribe en el Comercio, ¿no? Entonces él dijo, o sea, ¿de dónde saco gente que yo confíe y que pueda hacer un buen papel? No tiene esas redes, y como me parece que es un gobierno muy inseguro, tampoco puede confiar en quien no conoce. Entonces yo de verdad lo veo bien difícil, ¿no? Bueno, no es muy, no nos deja muy esperanzados tu evaluación. No. Muchas gracias.